El lenguaje numérico y los orígenes de la numeración. Lo que distingue de manera más notable al hombre del resto de los animales es el lenguaje articulado, lenguaje cuyo desarrollo fue esencial para el nacimiento del pensamiento matemático abstracto. Sin embargo, las palabras para expresar ideas numéricas aparecieron muy lentamente. Los signos para representar números precedieron con toda probabilidad a las palabras para representar números simplemente porque es mucho más fácil cortar muescas en un palo que establecer una frase bien modulada para identificar un número concreto. Si el problema del lenguaje no hubiera sido tan difícil, los sistemas rivales del sistema decimal podrían haber hecho mayores progresos. La base 5, por ejemplo, fue una de las primeras en dejar tras ella alguna evidencia escrita tangible, pero para la época en que el lenguaje se formalizó ya de una manera completa, el 10 le había ganado la partida. Las lenguas modernas están construidas casi sin excepción sobre la base de numeración 10, de manera que un número como el 17, por ejemplo, no se escribe como 5, 5, 5 y 2, sino como 10 y 7. La tardanza a lo largo del desarrollo del lenguaje en conseguir cubrir abstracciones tales como el número se puede ver claramente también en el hecho de que las expresiones verbales numéricas primitivas se refieren invariablemente a colecciones específicas concretas tales como dos peces o dos masas en vez de simplemente dos, y solo más tarde alguna de esas frases se vería adoptada de una manera convencional para representar a todos los conjuntos de dos objetos. La tendencia natural del lenguaje a desarrollarse de lo concreto a lo abstracto se ve en muchas medidas de longitud actuales, como la talla de un caballo puede medirse en palmos y las palabras pie, codo, pulgada, vara se han derivado en muchos casos, por ejemplo, de partes del cuerpo humano fáciles de utilizar como unidades de medida. Los miles de años que necesitó el hombre para extraer los conceptos abstractos de situaciones concretas repetidas son testigo de las dificultades que se han debido encontrar y superar para establecer unas bases incluso muy primitivas para la matemática. Además, todavía hay una gran cantidad de cuestiones sin respuesta relativas al origen de la matemática. Usualmente se supone que esta ciencia apareció para responder a necesidades prácticas del hombre, pero hay estudios antropológicos que sugieren la posibilidad de un origen alternativo. Se ha sugerido que el arte de contar pudo aparecer en conexión con ciertos rituales religiosos primitivos y que el aspecto ordinal precedió al concepto cuantitativo. En los ritos ceremoniales que escenifican los mitos de la creación, era necesario llamar a los participantes a escena en un orden preciso y determinado, y quizá la numeración se inventó para resolver este problema. Si son correctas las teorías del origen ritual de la numeración, entonces el concepto de número ordinal puede haber precedido al de número cardinal. Por otra parte, un origen de este tipo tendería a apuntar a la posibilidad de que la numeración surgiera en un origen local único para extenderse después a otros lugares de la Tierra. Este punto de vista, aunque está aún lejos de estar bien establecido, estaría en armonía con la división ritual de los números enteros en pares e impares, considerando a los primeros como femeninos y a los segundos como masculinos.
Clasificaciones de este tipo fueron conocidas por las civilizaciones de todos los rincones de la Tierra y mitos relativos a los números machos y hembras han tenido una persistencia muy notable. El concepto de número natural es uno de los más antiguos de la matemática y sus orígenes se pierden entre la bruma de la antigüedad prehistórica. El concepto de fracción racional, en cambio, se desarrolló relativamente tarde y en general no estuvo estrechamente relacionado con el sistema elaborado por el hombre para los enteros. Entre las tribus primitivas no parece haber existido prácticamente ninguna necesidad de usar fracciones. Para las necesidades cuantitativas usuales, el hombre puede elegir en la práctica unidades lo suficientemente pequeñas como para evitar la necesidad de usar fracciones. Y por lo tanto, no hubo tampoco un progreso ordenado y lineal de las fracciones binarias a las quinarias y finalmente a las decimales, sino que los decimales fueron esencialmente producto de la época moderna de la matemática y no del periodo antiguo.